Un saludito para todos y bienvenidos una vez más a un nuevo video en el canal de YouTube de Fútbol 11. Esta vez, y como ya lo vieron en la miniatura, vamos a analizar la derrota en el debut mundialista de fútbol playa de la selecta contra Brasil, marcador de 3-1 que favoreció a la actual campeona del mundo de la disciplina. Realmente, si tratamos de partir el encuentro en los tres periodos, creo que el guión del partido que marca el primer periodo es lo que más esperábamos todos. Brasil, no solo por ser la actual campeona del mundo, sino también la número 1 de la disciplina en el ranking, tomó la iniciativa, ¿sí? Asumió esa propuesta de ser quien llevara la tenencia del balón, el control del partido desde los primeros minutos en cuanto a tener la posesión y tratar de empujarnos sobre nuestro propio arco. Y El Salvador, asumiendo perfectamente el rol que le iba a tocar que encontrarse en el encuentro, me parece que Rudys Gallo, fiel a lo que ha venido siendo el estilo en los partidos más complicados de la selección en esta etapa en los últimos años, fue un poco más precavido, esperando su momento, esperando atrás, mucho más cerca de Leodoro Portillo y cuando pudiese encontrar los momentos para tratar de desplegarse hacia adelante. Creo que en este primer periodo se notan dos factores. Por parte de Brasil, la dificultad que estaba teniendo para poder generarnos profundidad, y por parte del Salvador, los nervios cada vez que tomábamos la pelota, porque cuando podíamos recuperar, yo notaba a varios elementos del Salvador que le pegaban desde cualquier distancia, que no intentaban combinar, y entiendo que hasta cierto punto, más que el debut mundialista, porque la mayoría de ellos, salvo Rogelio Rauda, ya tenía como mínimo un mundial a sus espaldas, pero enfrentarse contra Brasil, contra la campeona en el primer partido del mundial, entiendo que sí puede generar cierta tensión. Y se notaba, como digo, al momento de ejecutar este tipo de acciones ofensivas. El partido, en más o menos cuando se habían jugado, restaban 7 minutos 40 segundos del primer periodo, Brasil encuentra la primera acción de gol clara, donde lastimosamente le ganan una acción a Elmer Robles, el jugador brasileño trata de evadir a Leodoro Portillo y en el rebote o en ese intento de adelantamiento le queda como pase a Rodrigo, que marca el primer gol del partido, que también te digo, creo que si no se hubiese marcado el gol, igualmente hubiese sido penal en contra de El Salvador y quién sabe si hubiese llegado al mismo resultado. Pero en todo caso, nos plantábamos de esa manera, con el 1-0 relativamente temprano en el partido, para el plan de encuentro que había hecho Rudys Gallo, de tener mucho orden, sí que yo llegué a pensar que esto nos va a partir muy, muy pronto, nos va a generar cierto caos defensivo y a partir de esto Brasil va a ir creciendo. Pero muy lejos de ello, El Salvador entendió que para poder competirle a Brasil, en ese momento teníamos que mantener el orden, se tenía que mantenerse esa estructura férrea, sólida, con la que se le iba a intentar jugar a Brasil en la mayoría del encuentro. Y de hecho, creo que tanto el primer periodo como el segundo son muestra clara de que El Salvador tenía bien meditado cuál era el plan de partido. Tanto así que más allá de una ocasión, más en el primer periodo, Brasil no logra volver a llegar, con la diferencia que al tener el resultado, en teoría, en su control, pues ya pudo manejar por ciertos tramos la pelota con mayor tranquilidad, bajarle decibeles al encuentro, obligar a El Salvador de que fuera a presionar, pero creo que El Salvador tampoco cayó en ese anzuelo que trataba de poner la campeona del mundo. El segundo periodo arranca de manera muy favorable porque en la primera, prácticamente en el saque, Ever Ramos encuentra el gol del empate y ahí yo creo que El Salvador toma confianza. Otra vez, defensivamente se impone muchísimo a la selección carioca que no nos encontraba la forma para profundizar, aunque antes de terminar el segundo periodo, sí que yo creo que los últimos 3-4 minutos aproximadamente, aunque no es una avalancha, pero Brasil genera más. Genera 2, 3, 4 oportunidades más en las que Eric Nájera tuvo que intervenir. Muy buen segundo periodo por parte del guardameta nacional. Y el segundo periodo se escapa con la sensación de que El Salvador le había logrado bajar los decibeles al encuentro y básicamente había hecho un partido control. Tener un poquito más la pelota, cuando la tienes no arriesgarla, si no tienes la claridad ofensiva, mejor me regreso y trato de mantener el orden. Y seguíamos, por momentos aparecían algunas oportunidades con mayor peligrosidad, pero seguíamos manteniendo esos nervios, esa tensión de cada vez que teníamos la pelota, pegarle desde la altura en que la encontráramos ante la incapacidad de poder avanzar más, que sí entiendo,
Creo que había momentos donde no era tanto por no querer, sino por no poder, porque físicamente se notaba que Brasil también nos tenía ganado la mayoría de duelos físicos en ese aspecto. Y el tercer periodo inicia con el mismo guión que el segundo. El Salvador ordenadito, Brasil asumiendo el listón de ser el que lleve la iniciativa, pero con una pequeña diferencia. Y yo creo que sí Brasil, con ese tramo final en la que encontró 3-4 oportunidades claras en el segundo periodo, mantuvo esa dinámica y la trasladó al tercer periodo. Un tercer periodo donde encuentra el primero de los goles, lastimosamente no nos marca, si no me equivoco, Stanger, en una jugada donde anticipan a Ever Ramos, le ganan la posesión, más que anticiparlo, le ganan la posesión y de esa manera marcaban el segundo gol del partido. Aquí, por el tiempo que quedaba, o sea, por el momento de encuentro, sí creo que El Salvador, aunque trató siempre de mantener su primera idea, pero ya se soltaba un poco más, con la intención de ir a presionar, con la intención de ir a buscar algo más, y lastimosamente en esos primeros intentos en los que íbamos a tratar de empujar a Brasil, un contragolpe con un braceo largo del guardameta de Brasil, la acomoda Lucao, le da tiempo para acomodar de pecho y sacar una chilena fulminante con la que marcaron el 3-1. ¿Tiene reacción El Salvador? Sí, pero es una reacción, me parece, que se queda un poco corta, y creo que aquí es donde Brasil mostró más su jerarquía, por cómo supo dilatar el reloj, por cómo físicamente nos ganó duelos y porque era muy raro que un jugador del Salvador quedara en una situación favorable para poderle pegar. Y en las 3 que creo que tuvimos, no las definimos, sino que creo que nuestros rematadores buscaban un pase más, no sé si por tema de nervios, que es lo más probable, o querer clarificar un poquito más la jugada, y no encontramos manera ya para volvernos a meter al encuentro en cuanto a resultado. Creo que ya englobándolo todo, para mí las sensaciones defensivas son buenas. Ofensivamente yo creo que se va a corregir. No creo que juguemos con el mismo temor o nervios con el que se enfrentó a Brasil. Entonces, por ejemplo, contra Oman, yo estoy seguro que la selección va a estar mucho más suelta, y si se gana ahí, seguramente contra Italia también se podrá tener un encuentro mejor en cuanto a la faceta ofensiva. Pero en lo defensivo sí, me pareció notable, me pareció una primera base para construir por parte de El Salvador, y creo que al final es eso. Creo que los nervios nos pasan factura y que la jerarquía de la campeona del mundo se mostró cuando tuvo que mostrarse, en el último periodo del partido, donde ya las pelotas queman mucho más, donde la tensión y los decibeles de ruido son mucho más altos. Creo que ahí Brasil demostró el por qué es la número 1 en la disciplina. Pero bueno, insisto, no creo que haya sido un mal debut. De hecho, hasta podríamos decir el resultado era esperado, el perder contra Brasil en el primer partido, pero las sensaciones que se dejaron creo que dan a entender que con un par de correcciones y matices, el domingo 4 estaremos listos para enfrentar a Oman con la intención de poder sacar los primeros 3 puntos del Mundial. Espero que les haya gustado el análisis. Si es así, darle like y compartir para que más gente nos acompañe, y si todo va bien, esta misma semana volveremos con más contenido. Muchas gracias a todos, cuídense, denle un like, compartan, suscríbanse para que el proyecto siga creciendo, y nos vemos en los próximos contenidos. Saludos para todos, chao, chao.